Encuentre toda la información sobre el mundo agrícola para hacer más rentable su negocio en el periódico para emprendedores rurales Agronegocios. Actualidad, tendencias, consejos, eventos y mucho más. Léalo cada 15 días con el diario La República y visítenos en agronegocios.co. Agronegocios, un campo de posibilidades. Hola, Hola, Un saludo muy especial, José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, presente ya en la reunión.
Ser pionero es ver las cosas por primera vez. Es darse cuenta de que la información es el pilar de los negocios, las finanzas y la economía de un país. Ser los primeros en tratar temas de infraestructura, alta gerencia y consumo que hablan del desarrollo de una nación. Ser precursor es hablar de finanzas personales, responsabilidad social empresarial e Internet Economy, temas que hacen a una sociedad más justa e incluyente. Es darse cuenta de que los empresarios no necesitaban grandes públicos, sino audiencias influyentes. Es pensar que para hacer un periódico no se necesitaba estar en una oficina, sino en el lugar de la noticia. El teletrabajo no fue un accidente, hace parte de nuestro ADN. Buenos días, el diario La República les da la más cordial bienvenida al foro Reactivando la Industria Manufacturera. Desde el 27 de abril, el Gobierno Nacional reactivó 8 subsectores de la industria manufacturera. Más de 45.000 empresas de sectores de manufactura, comercio y servicios han sido autorizados hasta el día de hoy para reiniciar sus actividades productivas. Hoy líderes del sector de la manufactura en Colombia hablarán acerca de cuáles son los procesos, tiempos y retos que se enfrentan para ajustarse a las nuevas condiciones que se exige debido a la contingencia sanitaria del COVID-19. Queremos darle un agradecimiento a Colsubsidio, quienes nos apoyan con este evento. Hoy tenemos como invitados al ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, Rosemary Quintero Castro, presidenta nacional de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ACOPI, Mario Hernández, empresario colombiano, líder de la industria de calzado y moda, Joana Maritza Pulido Cantí, gerente de soluciones a cliente Colsubsidio, y Mario Chávez, editor del diario La República, quien moderará este evento. Bienvenidos. Muy buenos días a ya casi las 180 personas que estamos conectadas hasta ahora con este foro de La República, reactivando la industria manufacturera. Antes que nada, quiero empezar dándole un saludo al ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, a la presidenta de ACOPI, Rosemary Quintero, a la gerente de soluciones a cliente Colsubsidio, Joana Maritza Pulido, y a Mario Hernández. La idea de este espacio es que a lo largo de esta hora hablemos precisamente sobre cómo ir reactivando la economía y más que la economía, cómo reactivar la industria manufacturera, que es un sector que pesa más o menos 10,5% del PIB y que es responsable de casi 3 millones de empleos en el país, pero que a su vez, y a diferencia de muchos otros sectores, es de los más dependientes de eso de ir al trabajo, lo que lo ha puesto en una situación que es claramente desventajosa frente a otros sectores y empresas. Precisamente de esa desventaja se vio lo que fue el crecimiento del primer trimestre, ya que los datos que reveló el DANE hace un par de semanas mostraron un decrecimiento de 0,6% entre enero y marzo para este sector, y para el segundo trimestre, con aislamiento en abril, mayo y junio, más allá de la reactivación paulatina de algunos sectores, va a haber un impacto profundo. Entonces, la idea de este espacio, más que mirar las consecuencias de la cuarentena, que son ciertas y que hay que asumirlas, como lo que es el aumento del desempleo que acaba de reportar el DANE, es tratar de pasar la página y mirar las oportunidades que hay en el sector manufacturero para despegar y dejar de ser ese sector con crecimientos modestos que ha venido siendo durante los últimos años. La idea precisamente de este foro
es poder ayudar a construir y sumar una hoja de ruta de reactivación con empresarios y gobierno y mirar todas estas múltiples propuestas y alternativas que hay sobre la mesa, como las ayudas al pago de la nómina, los créditos garantizados, todas esas ideas como la de los confeccionistas de que les compren las facturas y así poder sacar a flote no solo la industria, sino la economía. Entonces, ya para empezar a hablar sobre estos temas, quiero darle paso al ministro José Manuel Restrepo, precisamente para que nos dé a conocer de primera mano lo que es el punto de vista del gobierno sobre la reapertura económica y esas herramientas que tenemos para facilitar la reactivación de la economía. Ministro, buenos días. Ministro, ¿nos escucha? Perdón. Ya, ahora sí los escucho. Quiero... Ministro, abra la cámara, por favor, en la parte de arriba para que podamos verlo. Espérense a ver si sé cuál es. Así, ahora sí. Eso es, perfecto. Bueno, un saludo muy especial a ti, Mario, un saludo también a Rosemary, un saludo a Mario Hernández y a todos y cada uno de los 187 participantes en este seminario. Yo quiero aprovechar estos 10 minutos que tengo del tiempo para abordar cómo sería un proceso de recuperación, de repotenciación de la industria manufacturera, sobre un principio central. La industria manufacturera tiene que ser uno de los grandes protagonistas de esa recuperación de la economía colombiana que queremos que sea en forma de V pequeña, V de victoria. Eso significa reconocer que vamos a caer, hay una caída inevitable en el sector industrial, pero que tenemos que reactivar rápidamente estrategias para que la industria sea fuente de crecimiento económico en lo que viene por delante. Naturalmente, lo que estamos enfrentando, todos sabemos por qué se generó, cuáles son sus razones, y sabemos que respecto de esto que está sucediendo, hay 3 caminos necesarios. Primero, un camino de mitigación. En materia de mitigación se han abordado ya desde distintos otros escenarios las estrategias que se han adoptado en materia de liquidez, en diferimiento de pagos de impuestos, en temas relacionados con la disminución de algunos de los costos, en subsidios directos por parte del Estado a los temas de nómina, los temas de prima, en líneas de crédito especiales, en líneas de garantía en créditos para tratar de contribuir a que se dé liquidez, pero garantizando que exista un apetito adicional por el riesgo. Pero yo quiero concentrarme en los otros 2. El primero de ellos es el reinicio de actividades. Ahí lo primero que tenemos que lograr es superar un falso dilema entre la vida o la economía. Y digo que es un falso dilema porque claramente la prioridad siempre será la vida. No hay economía sin vida y hay que garantizar que las medidas que se implementen en el reinicio de actividades garantice la vida de nuestros trabajadores y la vida de nuestros ciudadanos. Pero de la misma manera, tampoco va a existir una vida, un sistema de salud si no se reinician las actividades económicas. Lo que significa que hay que lograr ese reinicio cumpliendo estrictamente con unos protocolos de bioseguridad, teniendo en consideración la propia realidad de los distintos contextos particulares de los municipios y territorios a lo largo y ancho del país. Entendiendo eso, ese proceso de reinicio de actividades tiene que ser un proceso gradual, ordenado, progresivo, que no significa necesariamente lento, porque la lentitud no es sinónimo de bioseguridad. La bioseguridad hay que cumplirla, debe respetarse y debe respetarse de tal manera que se priorice la vida como nuestra preocupación central. Habiendo hecho eso, va a ser indispensable en el reinicio de actividades no solamente pensar en esto desde la perspectiva de la oferta, de las empresas, es indispensable pensarlo desde la perspectiva de la demanda. Y yo creo que en materia de demanda hay que aprovechar oportunidades que se están abriendo en este instante. Por ejemplo, el incentivo a compras a través de la anticipación de los 3 días sin IVA. La liberación de los recursos de ahorro personal que se han adoptado a través de algunos decretos legislativos. La posibilidad de crear y lo que ya se ha creado en créditos blandos también. Y hay que seguir pensando en otros instrumentos. Se está aprobando ya uno, que es la reducción en el impuesto al consumo, por ejemplo, en el caso de la industria de restaurantes. Hay que pensar en instrumentos como este que permitan generar activación de demanda. Así como es importante la oferta, hay que activar demanda en este reinicio de actividades. Y lo segundo que quiero insistir en estos 4 minutos que me quedan es en las oportunidades de recuperación a mediano plazo.
y allí la industria juega un papel protagónico. Colombia necesita avanzar en un proceso de reindustrialización, de fortalecer su cadena, por ejemplo, de seguridad alimentaria y hacer de la industria de alimentos procesados una oportunidad de exportación. Lo mismo en la seguridad farmacéutica, haciendo de la industria de innovación en biotecnología en salud una oportunidad para el mercado nacional y para el mercado internacional. Aprovechar las oportunidades que se abren hoy de intereses en mercados internacionales que quieren y están demandando productos que anteriormente estaban llegando de China, por ejemplo, hacia los Estados Unidos, y que hoy tienen oportunidades y que han tenido incluso crecimientos en los primeros meses de este año. Es el caso de materiales de construcción, todo el tema de industrias 4.0, incluso la industria de autopartes y partes y producción de automóviles y partes de otros sectores de la industria del movimiento. En general, reindustrializar y fortalecer la capacidad industrial del país. En segundo lugar, relocalizar empresas. Es una oportunidad para atraer una gran cantidad de inversiones que en el exterior están buscando polos distintos para aprovechar mercados como el norteamericano, con quien tenemos, entre otras, además, uno de los TLCs más atractivos de todos. Se trata de importar productividad, importar exportadores, importar cadenas de valor global, importar capacidad de aprovechamiento de mercados, importar competitividad. La relocalización tiene que ser una segunda estrategia. La tercera, construir cadenas regionales de valor, cadenas más cercanas de valor. Allí se nos abre una gran oportunidad. Colombia va a ser cabeza de la Alianza del Pacífico, en cabeza del presidente Iván Duque en el próximo semestre, va a ser cabeza de la Comunidad Andina y puede también tener un rol protagónico en Prosur. Esta es una gran oportunidad para construir desde estos espacios estas cadenas más cercanas de valor. En cuarto lugar, fortalecer la micro, la pequeña y la mediana empresa. Este es el momento en donde hay que apoyar a ese tejido empresarial tan importante que es la micro, la pequeña y la mediana empresa, que es la mayoría de las empresas del tejido empresarial colombiano. Y eso se logra con distintos instrumentos, líneas de crédito, líneas de garantía, como ya lo señalaba, pero también fortalecer instrumentos como el comercio electrónico. Colombia hoy es el país que más crece, el segundo que más crece en América Latina en transacciones de comercio electrónico. Ahí hay una oportunidad que se nos está abriendo. Y es un momento también para formalizar empresas. Yo personalmente creo que este instante en donde se reinician las actividades es un momento en donde con el concurso de la vicepresidenta de la República estamos buscando que se dé un proceso de certificación de esas empresas que están en la informalidad, que existan protocolos de bioseguridad para ser cumplidos también por los sectores informales y que el sector informal pueda transitar a la formalización. Creo también que en este nuevo escenario va a ser indispensable pensar en financiaciones de distinto tipo, llamémosla financiación 2.0, donde haya un trabajo de regulación mucho más actualizado en lo que es el crowdfunding, en también a poner en práctica lo que propuso la Comisión del Mercado de Capitales para financiación, llamémosla 2.0. Y es un momento para hacer también un desarrollo de innovación abierta. El nuevo Ministerio de Ciencia puede jugar un papel muy importante en desarrollar esa capacidad de innovación abierta. Todo con un acento regional, entendiendo que el desarrollo de las regiones y que los planes de desarrollo regional territorial hoy más que nunca tienen que poner la reactivación económica y particularmente la reactivación de la industria manufacturera como una de sus prioridades. Finalmente, es el momento en donde esa realidad que hemos tenido por muchos años, que las exportaciones de Colombia respecto al PIB son relativamente bajas, se puede convertir en una oportunidad. Y la oportunidad de lo que viene a continuación con la misión de internacionalización que estamos montando y que arranca seguramente en el mes de junio. La oportunidad de una estrategia de aprovechamiento de los mercados de compras públicas en los mercados internacionales. La estrategia de atraer inversión extranjera directa de eficiencia. La estrategia de trabajar con las 100 empresas más importantes exportadoras de Colombia, donde hay varias manufactureras buscando justamente copar esos mercados internacionales. Pero no podemos descuidar lo que vivimos hoy. Para todo lo anterior se necesita primero una gran dosis de responsabilidad del sector empresarial, cumpliendo protocolos de bioseguridad, porque el riesgo es tener que devolvernos en medidas en donde el aislamiento vuelva a ser protagonista de lo que necesitemos en ese momento. Para eso se necesita mucho de responsabilidad empresarial, pero también se necesita
mucho de disciplina de los ciudadanos, disciplina de los empleados, disciplina en el uso de los elementos de protección y disciplina en entender que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos para cuidar a los demás colombianos. La industria manufacturera va y tiene que jugar un papel protagónico en este proceso de reactivación en forma de V pequeña de la economía colombiana. Ministro, muchas gracias. Nos dejó muchos temas en punta: 3 días sin IVA, relocalización de empresas, fortalecimiento PYME, financiación 2.0. Pero antes de pasar a discutirlos, quiero darle paso a lo que es la visión de las pequeñas y medianas empresas sobre cómo reactivar la industria manufacturera. Entonces, quiero darle paso a Rosemary Quintero, presidenta de ACOPI, para que precisamente nos hable sobre cómo se ve esto desde el sector privado. Sí, buen día a todos. Un saludo especial a Mario, al ministro Restrepo, a Joana, al señor Mario Hernández y a todas las personas que nos acompañan. Pues nosotros desde ACOPI, considerando esta nueva realidad y todas las necesidades y cambios que se necesitan de corto plazo precisamente para poder reactivar el sector empresarial, un sector empresarial que de por sí en el segmento MIPYME tiene ciertas limitaciones, el problema de formalidad, la falta de riesgo para exportar y un sinnúmero de dificultades estructurales y entre ellas muy importante también el acceso a financiación. Desde ese punto de vista, nosotros como ACOPI hemos hecho una cantidad de propuestas para el corto plazo, pero estos minutos quiero pensar un poco más y reflexionar con ustedes sobre el mediano plazo y algo muy importante que mencionó el ministro y va de la mano con todo lo que ha dicho. Nuestra propuesta está basada en reactivar precisamente al sector manufacturero, hacer una gran concentración de estrategias para el sector manufacturero, teniendo en cuenta incluso las mismas recomendaciones que nos entrega la CEPAL, la OCDE. Tenemos que activar la demanda porque una oferta sin demanda no va a funcionar y esa apertura de las empresas y el sacrificio no van a dar los resultados necesarios. También tenemos que ir pensando gradualmente en cómo ese empleo que hoy se ha deteriorado podemos recuperarlo. Pero tenemos que ir pensando en estrategias como la innovación, la asimilación de tecnologías, ya sea el tema digital o la transformación tecnológica que nuestro sector necesita. Todas esas medidas o decisiones gerenciales que en un momento nosotros hemos ido aplazando, es el momento de acelerar su uso para poder superar la situación de una manera distinta y tener los resultados necesarios. Desde ese punto de vista, nosotros planteamos una propuesta que incluso se la hicimos llegar al ministro Restrepo y a la vicepresidenta de la República, es tomar las compras públicas como un instrumento de dinámica o de activación de la demanda, colocando ciertas condiciones muy especiales para nuestro segmento. Cuando nos comparamos con otros países, encontramos países que han decidido determinar un porcentaje específico para la MIPYME. Creo que esa es una decisión que ha sido considerada en algún momento. Se le han visto muchos pros, pero creo que esta es la etapa más significativa para tomar decisiones revolucionarias. Las compras públicas, reconocemos, Colombia Compra Eficiente con el ministerio han adoptado unas estrategias muy específicas, pero sabemos que todavía hay mucho por caminar en materia de compras públicas y hay mucha oportunidad. Por otro lado, en materia de transformación digital y tecnológica, es el momento de considerar la industria manufacturera y cómo a través de líneas especiales para reconversión tecnológica pudiéramos nosotros generar mayores condiciones en el aparato productivo que de por sí ha demostrado ser significativo. Nosotros generamos prácticamente el 12% del Producto Interno Bruto, que es bastante representativo, y la generación de empleo, ni se diga, representamos más de 2 millones de esos
empleos formales. Desde ese punto de vista, también solicitamos dentro de la estrategia manufacturera incluir a la innovación y los recursos de ciencia y tecnología con una gran focalización para el sector manufacturero. No quedarnos solamente en las compras nacionales desde el punto de vista de compra pública, sino también considerar unas estrategias de adquisición de los insumos del sector empresarial manufacturero a través de estrategias muy puntuales como compremos lo nacional. Hicimos una propuesta, y aquí llegó mi presentación, hicimos una propuesta para precisamente, me voy a ir enseguida por donde voy. Nosotros hicimos una propuesta encaminada a priorizar los 3 días del IVA, uno de ellos que sean productos nacionales. ¿Por qué? Si nosotros miramos los productos que hoy podemos adquirir con esa exención de no pago del IVA, estamos hablando de confección, calzado, cuero, accesorios, fabricación de artículos. Y estos sectores, ¿qué les ha pasado? Cerraron un año con mucha contracción y este año también han tenido dificultades. Si nosotros concentramos uno de los 3 días para comprar productos nacionales, de una u otra manera estamos apoyando la mano de obra nacional, producción nacional y tejido empresarial nacional. Pero esto no debe quedar solamente en un día de IVA. Tiene que extenderse una campaña que sea permanente de aquí en adelante. Por otro lado, ya hablando del tema internacional, si nosotros tenemos dificultades en el comercio internacional con países muy desarrollados, no tenemos el precio competitivo por temas de logística o algunas otras limitaciones, nuestra propuesta es que por lo menos nos concentremos en los países de la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina de Naciones. ¿Pero qué se requiere para eso? Precisamente un diálogo más directo con estos países y tomar decisiones y acciones de más corto plazo. Una de ellas es los obstáculos técnicos al comercio. Creo que ya es la hora de integrarnos a través de las plataformas tecnológicas, acelerar todos esos cumplimientos de requisitos de certificaciones de origen para que puedan nuestros productos moverse en la región de la Alianza del Pacífico. Y muy buena la noticia que entregó el ministro, que vamos a tomar la presidencia pro tempore. Eso nos puede dar mucha más ventaja y acelerar esta estrategia. En términos generales, entonces, para concluir, la industria manufacturera como sector relevante, porque es un sector que ha apostado mucho por el país, que se ha ido transformando, que de una u otra manera tenemos que generar una activación de la demanda a través de compra pública y adquisición de los productos nacionales, pero que también requiere una transformación tecnológica muy importante y que podemos utilizar a nivel internacional los países de la Alianza del Pacífico y Comunidad Andina. Esa es parte de nuestra propuesta y muchas gracias por este espacio. Doctora Quintero, muchas gracias. Usted también nos dejó varios temas sobre la mesa, como el de las compras públicas, pero ahora quiero darle paso a Joana Maritza Pulido, que es la gerente de soluciones a cliente de Colsubsidio, también para que nos dé un poco sobre cómo se está viendo desde el sector privado la reactivación de la manufactura. Bueno, muy buenos días a todos. Al ministro José Manuel, a Rosemary, a Mario Hernández, a ti, Mario, por habernos invitado a participar una vez más de estos foros que son tan interesantes para nuestro país y para este momento crucial que vive no solamente nuestra economía, sino la economía mundial. Nosotros también hemos empezado a tomar esto, no sé si de forma resiliente, con un gran positivismo, en donde hemos visto cómo esta evolución que como economía y como seres humanos hemos tenido que dar nos tiene que inspirar. Y esa inspiración que empezamos a revisar en cómo
empezamos a buscar esa información desde este sector tan importante como lo mencionó el ministro y Rosemary, hacen parte de realmente del sector que más integra un sinnúmero de subsectores que a su vez empiezan a generar unas grandes cadenas productivas y en donde es precisamente donde se desarrolla toda la actividad, digamos que de las grandes poblaciones. O sea, aquí, y donde también tienen una particularidad y es que en su gran mayoría necesitan la presencialidad para poder desarrollar su labor. O sea, digamos que aquí el trabajo ya flexible o el trabajo no es tan viable, pero es donde también se generan la mayoría de empleos en el país. Entonces, esto digamos que explica la importancia que tiene este sector, no solamente para Bogotá y Cundinamarca, que es donde nosotros estamos concentrados en el mayor tiempo, sino también para Colombia y para Latinoamérica. Grandes noticias y también digamos que uniéndonos un poco a lo que comentaba el ministro, esos grandes momentos regionales son los que nos van a permitir a nosotros empezar a desarrollar grandes plataformas, porque no solamente en este momento donde la globalización tuvo un efecto diferente, también empezamos a ver cómo nosotros podemos empezar a ser esos grandes expositores de todos los productos que con gran calidad desarrollamos los colombianos. Esta evolución, digamos que en Colsubsidio nosotros hemos empezado a trabajar en varios aspectos. Primero, pues trabajamos sobre 40 tributos empresariales, la mayoría concentrados en hacer ese valor inspiracional que nos dé esa luz de continuidad como país y como economía, ese valor real individual que tienen los trabajadores que realmente modelan este nuevo modelo de productividad en donde nosotros hemos colocado grandes esfuerzos y pues más adelante les voy a contar un poquito en lo que nos estamos concentrando. En esa facilidad de valor comercial, porque hoy, como bien lo mencionaron los anteriores expositores, estamos ante unas grandes posibilidades de un nuevo acceso, de un nuevo modelo de relacionamiento, de la captación de un nuevo valor a través de nuevos canales digitales, y comparto totalmente que en este momento tiene que ser un gran empujón, ese salto cuántico que tenemos que empezar a dar en temas de innovación, no solamente en innovación tecnológica, sino también en innovación de muchos procesos industriales que nosotros hoy tenemos, que habíamos dejado muy de la mano de la parte artesanal, pero que se vuelven supremamente importantes para empezar a desarrollar unas cadenas productivas diferentes e innovadoras, donde también vinculemos esa gran productividad y esa gran innovación que tienen nuestros jóvenes, nuestros emprendedores, ese modelo de intraemprendimiento que siempre nos ha movido como colombianos, se vuelve esos factores supremamente importantes, esas funciones de valor que realmente pueden empezar a generar unas nuevas compensaciones de productividad y de trabajo para distintos sectores, pero en especial para este sector de la manufactura que, como bien lo sabemos, concentra e integra pues grandes cadenas, como lo acabamos de mencionar. Para nosotros ha sido muy importante empezar a desarrollar un entendimiento de cuáles son esas nuevas estrategias de competitividad que necesita el sector, y cómo Subsidio puede empezar a ser ese gran apalancador de esas nuevas estrategias a través de nuestros acompañamientos en nuestras salas de innovación, que nos permite a nosotros crear, innovar y comunicar de nuevas formas, y donde no solamente tenemos nuestras grandes industrias, sino también esas pequeñas empresas y pymes encuentran esa oportunidad de oro de empezar a generar esos nuevos productos, en donde la vinculación, por ejemplo, del sector educativo en esa innovación de la productividad se vuelve tan importante, y también esos nuevos mercados en donde tenemos que empezar a entrar, y donde el colombiano no le teme entrar. Entonces hay que empezar a tomar un poco de nuestras raíces y que esas raíces se conviertan en este apalancador del cambio del futuro y de esa innovación que como colombianos necesitamos. Esta evolución, pues digamos que lo que nos ha invitado es a liderar nuevos proyectos. Estamos en este momento empezando a impulsar un tema de red de redes, en cómo estos grandes empresarios también empiezan a apalancar a estos pequeños empresarios y no los dejan morir en esta cadena productiva, sino que se vuelve ese tejido social empresarial que realmente necesita el país en este momento de alta solidaridad,
donde podemos empezar a también a tener nuevos, digamos, nuevos modelos de cobertura. La digitalidad también tiene ventaja y es que rompe fronteras y muchas de las cosas que nuestros empresarios temían, pues por este salto cuántico que tuvimos que dar, se dio con gran magnificencia y hemos visto también mucho el aprovechamiento de estas redes sociales para empezar a hacer esa conquista de nuevos mercados. Ahorita pues digamos que nos viene la gran tarea de seguir profundizando, que no se conviertan en estos modelos que nacen para una contingencia, pero que no continuamos, sino que tenemos que apalancarlos para que se vuelva esa nueva oportunidad de productividad que requiere el país. Adicionalmente, pues digamos que nosotros somos en Colsubsidio fieles y estamos totalmente convencidos que la productividad es la que genera mayores ganancias en las distintas empresas. Y esta es la que contribuye realmente al desarrollo de las competencias, de las habilidades, de las capacidades especializadas, de esa evaluación de los desempeños que tiene que empezar a cambiar, donde los procesos certificados, pero esos procesos innovadores también se vuelven esos grandes apalancadores, donde la formación básica también empieza a contar con grandes cambios, o sea, ya no solamente hay que capacitar en las ciencias básicas, sino para poderle tomar provecho a este tiempo de contingencia, hay que empezar a también, digamos que a desarrollar esas habilidades a nivel de comunicación, de trabajo integrado, lo que significa el teletrabajo, lo que significa la innovación puntual de las cadenas de distribución, esos nuevos canales comerciales, cómo vender, cómo atraer clientes, cómo generar ese portafolio innovador según las necesidades que actualmente tienen los consumidores, y el sector manufacturero juega el papel más importante dentro de esta cadena. Entonces, esa formación bajo esos nuevos esquemas del plan de desarrollo humano, Colsubsidio también ha venido desarrollando esos cursos que empiecen a generar ese liderazgo diferente dentro de las comunidades, ese liderazgo en esas MIPYMES y en esas pymes, esos nuevos modelos. Realmente nosotros hemos querido en Colsubsidio ver esto como la oportunidad de oro para generar nuevos cambios. Tuvimos que volver mucho a nuestra esencia como seres humanos, pero esa esencia también nos invitó a repensarnos y nos invitó a reconstruirnos dentro de esa forma nueva de empezar a generar empleo. Comparto totalmente los comentarios donde el sector manufacturero concentra, podríamos decir, el 80% del sector productivo formal, y donde más o menos el 70% está muy concentrado también en mano de obra de madres cabeza de familia. Entonces, ese manejo que nosotros tenemos que darle al desarrollo de sus habilidades para continuar siendo esa cabeza responsable en esa economía familiar, pero también que impulse a sus hijos a continuar trabajando en este proceso de manufactura que es grande, digamos que es parte del gran crecimiento que tenemos que tener como economía a nivel nacional. La empleabilidad y el reclutamiento también se vuelven, digamos que, factores importantes, y ese reclutamiento que empieza con los jóvenes. O sea, nosotros nos hemos enfocado en ver que no solamente las personas mayores o las personas que tienen distintos grados de escolarización son los que se dedican al proceso de manufactura, sino hoy vemos jóvenes que realmente les interesa esa industrialización, que quieren empezar digamos que a capitalizar todo ese conocimiento que tienen las grandes industrias como la textilera, la manufacturera, la marroquinera. Ellos empiezan a generar esos cambios de cómo poder, a través de la innovación y de esas nuevas aplicaciones que empiezan a desarrollar desde sus procesos formativos, empiezan a buscar esa vinculación laboral para poder, digamos que, empezar a fomentar lo que ellos han aprendido, ese tema también de la innovación que el joven trae, y cómo empiezan a hacer un match perfecto con esos cambios generacionales que son importantes también que las cadenas productivas, sobre todo en el sector manufacturero, tengan. Y pues por último, todo lo que es la formación técnica y tecnológica y esa formación y esas habilidades en el trabajo que se vuelven supremamente importantes, como esos servicios de apoyo que como caja de compensación nos hemos orientado a trabajar mucho en este sector, para poder empezar a apalancar también lo que esta capacitación puede empezar a generar en este gran modelo de productividad. Entonces, como bien lo mencionaron,
ya acotando mi tiempo, nosotros somos, digamos que grandes apalancadores en esos factores y fuerzas que confluyen en la evolución del trabajador y del empleador, y que estamos totalmente seguros que este paso que nosotros estamos dando como sociedad nos va a permitir crecer en esas nuevas estrategias competitivas, y a través de la innovación y la capacitación correcta, llegar a tener otros estándares de trabajo evolucionados en esta cadena productiva que tienen las industrias manufactureras. Antes de ir con un video con el subsidio, queremos recordarle a todas las ya 230 personas que nos están siguiendo que pueden hacer sus preguntas en el chat y las estaremos revisando con nuestros panelistas. Aló. Doctor Hernández, regálenos 2 segundos, ya le doy la palabra. Vamos a ver primero un video con el subsidio y ya seguimos con su intervención. Listo. Bueno, ahora sí quiero darle paso a Mario Hernández, empresario del sector industrial colombiano, para que nos cuente desde las empresas cómo se está viendo esta reactivación. Doctor Hernández, abra por favor la cámara para que podamos verlo. Abro la cámara. Sí, señor, en la parte de arriba tiene 2 iconos. Uno ya está azul, que es el micrófono, justo a la izquierda está la cámara. Que no me está saliendo aquí la cámara. A ver. A ver, ¿me ves ahí? Valentina. Sí, aló, ¿me ves? Es el doctor Mario, el que tiene como una lupa de 2 patas. Que está justo a la izquierda del micrófono que ya está abierto. En la parte de arriba aquí hay 2 iconos. Dime. Doctor Hernández, Dime en la qué parte tengo de arriba, que hacer, abrir la cámara. ahí creo que ya. Sí. Sí, señor. Ahí ya lo estamos viendo. Listo, gracias. Doctor Hernández, ¿no se escucha? Estamos esperando su intervención, que nos cuente cómo está la reactivación de las empresas. Bueno, no, la reactivación de las empresas, nuestra empresa abrió el 26 la fábrica, como son mujeres cabezas de familia, tenemos el horario de 5 de la tarde a 3 de la tarde. Pero tenemos un gran problema, claro que ya me llamó la policía ayer, es que los están asaltando en los buses de Soacha que salen a las 4:30 de la mañana, les están robando las bicicletas en las vías. Ahí estamos fabricando, pero nada sacamos si fabricamos y no tenemos dónde vender, ¿no? Entonces, si no abrimos el comercio, lo que estamos es acumulando inventarios y bajando la caja. Entonces, si no hay venta, no podemos hacer nada y no podemos reactivar. Si esto sigue así, nos toca volver a cerrar la empresa. ¿Me oyeron? Sí, señor. Y precisamente ahí yo quisiera preguntarle, antes de integrar a todos nuestros panelistas.
¿Me escuchan? Sí, lo estoy escuchando, dime. Sí, señor Hernández, le quería preguntar precisamente antes de integrar a todos los panelistas, usted dice que es necesario todavía abrir el comercio antes de seguir con la reactivación, pero yo quisiera que usted nos ayudara a hacer un balance de todas estas medidas de reapertura, mejor dicho, ¿qué cree usted o cómo evalúa usted lo que ha sido el paso a paso del gobierno en la reapertura económica? No, es admirable lo que el gobierno está haciendo. El presidente Duque es muy joven con ese equipo de ministros que tiene. Tenemos un ministro excelente que es el ministro de Comercio, que yo quisiera aprovechar para que uniéramos la universidad, que él tiene mucha experiencia con los políticos y los empresarios para trabajar unidos como es en el País Vasco. Esto, si no nos unimos, no salimos adelante. El gobierno ha hecho unos grandes esfuerzos, está dando auxilios por el 5 o 6% del PIB, pero no van a ser suficientes. ¿Sí? Esto, el virus no va a pasar, señores. Esto es desde Adán y Eva, hemos tenido muchos virus, muchas cosas, y hay que seguir trabajando. Y que cada uno nos cuidemos, porque no se sabe qué es peor, si el mundo quebrado o sanos. Entonces, esto es gravísimo lo que está pasando. Entonces hay que afrontarlo y hay que facturar. Si no hay facturación, no hay comida en las casas, no hay empleo, no hay transporte, no hay impuestos en el gobierno para que subsista. Esto es un problema gravísimo. Yo le decía al ministro que afortunadamente yo no estoy en gobierno porque es muy fácil decir a ejecutar, ¿no? Bueno, doctor Sí. Hernández, sí, señor, sí lo oímos. Ahora quiero darle la bienvenida a todos nuestros panelistas para que hablemos en estos últimos 15, 20 minutos. Primero, yo quisiera con el ministro y con la doctora Quintero que hagamos una especie de corte de cuentas del proceso de reapertura. Entonces, que nos cuenten cómo van, cuántas empresas ya hay abiertas, qué dificultades han encontrado. Entonces, ministro, si quiere, arranquemos con usted. Yo creo que el reinicio de actividades va a un ritmo, llamémoslo prudente para que sea progresivo, para que sea ordenado, en donde ha jugado un rol protagónico especialmente las entidades territoriales. Debo decir que también las entidades territoriales han agilizado los procesos. Y les voy a dar simplemente un dato. Entre comercio, servicios e industria, de las 113.000 empresas que han solicitado validación de protocolos de bioseguridad, cerca de 100.000 de ellas han logrado esos protocolos de bioseguridad, con un componente grande incluso de pequeña, incluso también de microempresa, pero también con la convicción de que se necesita más. Y yo coincido con el doctor Mario en que es indispensable, como se ha propuesto ya a partir del 1 de junio, la reapertura de los sectores de comercio, porque es el camino natural para darle continuidad a la cadena de comercialización del sector de industria manufacturera. Yo siento que este ya es el momento en donde se necesita esa responsabilidad, también esa disciplina, pero que es indispensable seguir caminando en este proceso de reinicio de actividades, teniendo en consideración naturalmente las realidades propias de cada región, pero simultáneamente teniendo la necesidad y la urgencia de acelerar estos procesos de reactivación económica. Ministro, antes de darle paso... No, buenísimo, pero... Doctor Hernández, ya le doy paso. Antes que nada, yo quisiera recordarle nuevamente a nuestros asistentes que pueden formular sus preguntas por el chat y nosotros se las transmitiremos a los panelistas. Doctor Hernández, ahora sí. Ministro, sí, es una gran experiencia, pero veo hoy la noticia que se extiende en Bogotá hasta el 15 de junio y el gobierno, por del otro lado, el día sin IVA el 19 de junio, entonces no lo vamos a poder aprovechar, ¿sí? Entonces es muy importante. Ahora, el gran mensaje del coronavirus, ministro, es que la parte digital es muy importante. Nosotros nos está yendo muy bien en la parte digital, pero esto no se monta de un día para otro. Esto venimos hace 4 o 5 años haciendo inversiones. Ese va a ser el comercio más importante del mundo, va a vender al mundo, tiene un local de tamaños de que uno quiera, está abierto a las 24 horas del día. Entonces, eso estamos aplicando también y todo lo tenemos que aplicar. Pero si no abrimos en Bogotá, pues vamos a perder el día sin IVA, que puede ser muy importante tanto para reactivar la economía, bajar de inventarios y para que la gente tenga un mejor precio. Bueno, eso era todo. Gracias. Bueno, ya ahorita vamos con la réplica del ministro, pero doctora Quintero, cuéntenos por favor en las cuentas de las PYME cómo está la reapertura.
Sí, a ver, yo lo he dicho varias ocasiones, no podemos generalizar. Hay unas empresas que han tenido una apertura mucho más rápida. Aquellas que incluso nunca han cerrado, ellas no han tenido nada de dificultad. Pero se están generando condiciones muy puntuales. Para la implementación de los protocolos, los insumos están teniendo unos costos muy elevadísimos, fuera de mercado totalmente. Nosotros hemos hecho un inventario de muchos precios y hay unos que superan 5 o 6 veces el valor. Eso hay que revisarlo. Por otro lado, nosotros tenemos 2 excepcionales en el país. No todos los alcaldes están actuando de la misma manera. Ahí hay una gran responsabilidad también de los alcaldes. Encontramos alcaldes que están facilitando el proceso. Ejemplo, alcaldes que solamente exigen el registro, pero no tienen que dar aprobación, porque ya estos son unos protocolos que están aprobados por el Ministerio de Salud y ahí hay una confusión. Otros alcaldes han colocado a disposición del sector empresarial expertos para que acompañen la implementación de los protocolos. La renegociación con los clientes y los proveedores también es un proceso muy importante. Hay entregas mucho más lentas, la parte logística no ha sido un tema fácil, algunas materias primas han aumentado de precio y lo otro es la activación de la demanda. Los contratos que ya venían con ciertas condiciones, hoy se están muchos de ellos renegociando. Entonces, por eso el mensaje nuestro de que ojalá aprovechemos estos 3 días de IVA para hacer adquisición de productos nacionales significativamente. Señora Pulido, yo sí quisiera preguntarle a usted desde las cajas de compensación cómo están viendo esta reactivación antes de pasar a hacerle las preguntas y las réplicas sobre esto que hemos dicho. Sí, señor. Antes de la doctora Pulido, por favor. Bueno, parece que tenemos un problema de conexión, entonces, doctora Pulido, por favor, adelante. Bueno, las cajas de compensación, al igual como lo mencionó el ministro y Rosemary, estamos totalmente alineados que se debe reactivar la fuerza laboral prontamente, no solamente porque, como lo dice Mario Hernández, el 75% casi son composiciones de madres cabeza de hogar, sino porque el sector manufacturero hace parte de esa cadena del sector secundario que hace la transformación de todas las materias primas, pero también digamos que dentro de toda esa conversión y ese valor inspiracional, pues lo más importante es empezar a tener ese acompañamiento con todos los trabajadores que están viviendo otros momentos también a nivel laboral. O sea, muchos dicen, bueno, yo vuelvo al trabajo, pero los colegios no han activado, entonces, ¿dónde dejo los niños? Empezamos a tener, digamos que otros temas como el tema de la movilidad también se vuelve importante. Entonces, ¿cómo hacemos ese acompañamiento para que esa nueva forma de transportarnos se vuelva también en ese modelo de entretenimiento, de ejercicio, cómo hacer ejercicio a través de la bicicleta? Entonces, nosotros desde las cajas, acompañando a ese ser humano y a ese trabajador todos los días, me parece que lo más importante es empezar a darle ese grado de positivismo de que esto es para todos el bienestar. Y coincido con todos en que esta pandemia pues se va a quedar por mucho tiempo y lo más importante es empezar a tomar esa conciencia social de cómo manejarlo adecuadamente, cómo empezar a tener un distanciamiento correcto, cómo empezar a utilizar nuevas cadenas de distribución y logísticas, cómo aprovechar los deliveries, cómo empezar a aprovechar, digamos que esos cursos de formación que también se hacen de forma digital, porque hoy hay sobre contenido digital. Entonces, empezar a hacer todo ese aprovechamiento, empezar a tener ese cuidado al salir de casa, al entrar de casa, limpiarnos o asearnos constantemente. Todos esos tips nosotros los empezamos a hacer desde ese acompañamiento con el trabajador puntualmente. Con la empresa, considero que tenemos muchos retos, porque las empresas necesitan empezar a sentir esa conexión entre ellas, empezar a sentirse como son una cadena productiva entre todos, o sea, empezar a tener una gran red de redes.
que así como el que fabrica pueda comercializar, hay expertos hoy en comercio electrónico. Pues cómo nos unimos para empezar a hacer esa cadena productiva y empezar a darle fortalecimiento a toda la cadena, no solamente desde el sector primario, sino hasta el sector terciario. Eso es como básicamente el tema. Ministro, quiero pasar ahora a conciliar un poco las preguntas que nos están llegando por redes y quiero tocar un tema que ahorita mencionaba el doctor Hernández y juntarlo con las preguntas que nos hacen Nicolás Ulloa y Andrés Felipe Romero, y es cómo conciliar el alargamiento de la cuarentena con los 3 días sin IVA y con la reapertura del comercio. A ver, nosotros lo que hemos dicho es que este proceso de aislamiento tiene que tener como norte la vida de los colombianos. La pandemia sigue. Uno no puede excluirse de esa realidad. El número de infectados sigue. El uso de los sistemas de las unidades de cuidado intensivo sigue también. Y hay particularidades en cada uno de los territorios del país. Lo que hemos dicho es que este aislamiento, en el caso particular a partir del 1 de junio, sigue una nueva etapa. Y esta nueva etapa tiene varias características. La primera de ellas es que es un proceso gradual, progresivo y ordenado. Ya la teníamos desde antes. Eso significa que tiene que darse cumpliendo de manera muy estricta con esos protocolos de bioseguridad, que es la garantía de que la prioridad es la vida de nuestros trabajadores y de nuestra gente. Simultáneamente con eso, estamos diciendo que habrán nuevos sectores de la economía que se están abriendo. Ya teníamos la industria, a partir de este decreto, la industria manufacturera queda totalmente en posibilidad de operar, validando protocolos. El comercio al por mayor ya estaba. En este caso se incluye también la posibilidad de validar protocolos para el comercio al por menor, locales comerciales, centros comerciales. Y el sector de los servicios profesionales, donde están incluidos varios tipos de servicios relacionados con profesiones, llamémoslo así, liberales. Esos sectores son una proporción muy significativa, sí, sin duda alguna, del empleo del país. Entonces, lo que estamos diciendo es, el aislamiento sigue porque lo que se pretende es que se reactive la vida productiva, pero que no se reactive la vida social. La reactivación de la vida social seguramente vendrá más adelante. El proceso además tiene otra característica que va a ser más regionalizado, en el sentido de que vamos a tener en consideración con mucho más cuidado el comportamiento de por lo menos 9 indicadores distintos en materia de salud que son definitivos en algunas ciudades. Y hay ciudades en donde el crecimiento del número de infectados es más alto, en donde el comportamiento merece una atención especial. Es el caso particular de la ciudad de Bogotá, en donde el propio ministro de Salud ha señalado que tiene que tener un acompañamiento especial, una verificación especial para que pueda, a la luz de esa verificación especial, operar desde una fecha distinta con algunos de estos sectores de la economía. De la misma manera puede suceder en otras ciudades del país. El punto ahí es cómo conciliar esa recuperación productiva con una atención a las particularidades en materia de salud, con un reinicio de actividades productivas, que es lo que se ha recomendado para este momento. ¿Cómo opera el comercio? Como ha venido operando hasta este momento. Hay actividades de comercio que se dan aún en medio del aislamiento y funcionan sobre la base también de un control en el acceso a algunos de estos locales comerciales, de tal manera que el cliente pueda llegar. También simultáneamente habrá muchos que estén en trabajo y podrán operar y podrán también acudir a esos centros comerciales o locales comerciales. Ministro, muchas gracias. Nos informan que tiene que irse, entonces le agradecemos mucho por acompañarnos durante este rato. Pero no sin antes de verdad agradecerle muy especialmente a ti, Mario, y a Rosemary, también a Mario, a Julio, también un placer muy especial de estar con ustedes, a Johanna, perdón. Y particularmente quiero insistir sobre algunos de los elementos que ya están planteados de mediano plazo, porque el doctor Mario señala primero la necesidad de una articulación mayor entre distintos actores de la sociedad, la universidad, la empresa, el Estado mismo, para trabajar en los temas de innovación, que también lo está planteando Johanna en su conversación. Yo comparto íntegramente la propuesta de compras públicas, de fortalecer todo el camino de compras públicas a industria nacional, como un camino para acompañar a la industria manufacturera también nacional, fortalecer toda la cadena de comercio electrónico. Y quiero decirles que algo adicional también se puede hacer en esta conversación, es cómo sistemáticamente identificar partidas de producción nacional competitivas que puedan dar lugar
no una sustitución de importación, que me parece que es un término del pasado, sino una competencia a las importaciones. Yo les voy a dar un dato. Nosotros hicimos el ejercicio en industria. Son 5.822 partidas que estamos importando del mundo. 1.126 tienen registro de producción nacional. Y dentro de ellas aproximadamente un 30 a 40% tienen competitividad alta o media. Ahí hay una gran oportunidad para hacer un desarrollo en esos sectores industriales, en esas industrias en particular, que incluso son micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, con las cuales poder hacer un proceso de competencia en la importación y desarrollar la industria manufacturera. Ahí hay también una oportunidad que se nos abre a continuación. Ministro, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. A ustedes. Ya para esta siguiente parte del foro, aprovechando que nos quedan 10 minutos, yo quisiera empezar preguntándoles a Johanna y a la doctora Quintero, ¿cómo proteger el empleo desde el sector empresarial, desde el sector privado? ¿Qué se hace para proteger el empleo? Y lo pregunto porque, digamos, en el dato que sacó el DANE hace una hora, el sector industrial deshizo 1 millón de empleos. Bueno, sí. Es un tema bastante complejo. Nosotros desde el sector empresarial hemos utilizado las herramientas necesarias y en la medida de las posibilidades no tomar decisiones apresuradas. Por eso es que hemos adelantado vacaciones, hemos tomado algunas decisiones con suspensión de contratos, con tiempos inferiores a 120 días para no tener que solicitar autorización del Ministerio de Trabajo. Pero definitivamente es nuestra realidad. Ayer precisamente lideramos una reunión con el equipo de económicas de ACOPI haciendo un análisis porque el DANE ayer entregó el tema de la encuesta de micronegocios donde van de casa en casa e identifican directamente lo que está sucediendo. A eso le sumo, a esa encuesta que entregó el DANE ayer, le sumo lo que sucedió cuando el gobierno iba a definir el subsidio a la nómina. Yo quedé sorprendida realmente. Cuando uno siempre ha dicho, nosotros representamos en Colombia 1.600.000 empresas, más de 1.600.000. Resulta que cuando se va a cruzar la base de datos de registro mercantil con el PILA, en Colombia tenemos solamente 550.000 empresas que pagan los dos compromisos. Cuando vamos al COMPES de formalidad, que se mira por dimensiones, diferentes dimensiones, esa es parte de uno de los compromisos más importantes o etapas de la formalidad. Encontramos por otro lado con la encuesta de micronegocios que el trabajador independiente está siendo muy significativo y eso contrasta con la encuesta de desempeño nuestra. Los últimos 4 años, el empleo que más se genera en la MIPYME, el gran porcentaje es por contrato de prestación de servicios profesionales. Esa es una realidad que nosotros no podemos desconocer. Pero por otro lado, también nos encontramos que la microempresa, que es la mayoría, es el 90% aproximadamente del tejido empresarial, si genera menos de 5 empleos, es considerada una empresa informal. Entonces tenemos un problema de clasificación o de características que deben tener las empresas para ser consideradas formales o informales. Tenemos otro problema que no estamos conociendo realmente la transformación que ha tenido la fuerza laboral colombiana y no le estamos dando la preponderancia necesaria y no le estamos llamando con el nombre que corresponde. Entonces, con esto para reflexionar y aterrizar la propuesta tenemos que hacer un pare, analizar todas esas estadísticas, complementar el COMPES de formalidad, reconocer y darle el rol importante a los trabajadores independientes profesionales que son significativos en el país. Pero lo otro que también debemos hacer, sin decir reforma laboral, porque yo no voy a entrar en ese tema que a la gente le da mucho susto, miedo, nosotros sí necesitamos, basados en una misión de empleo que el mismo ministro de Trabajo nos está llamando a que la constituyamos, sentarnos a reflexionar y trazar unas rutas de políticas totalmente distintas, porque no solamente Colombia la necesita, el mundo entero va a necesitar una forma de relacionamiento
laboral, empleador, trabajador y gobierno totalmente distinta. Gracias. Yo me uno mucho a lo que menciona Rosemary, porque digamos que, y también digamos con el cierre que hizo el ministro, y es que nosotros como colombianos, pues nunca nos hemos quedado atrás, siempre hemos sido impulsores de ese gran cambio y de esa continuidad, razón por la cual, como lo mencionan, el 90% son empresas micro. Estoy totalmente de acuerdo que hoy existe una composición laboral diferente, existe una flexibilidad laboral diferente, existen profesiones diferentes que tienen distintos momentos de contacto con el sector de la industria o bueno, con cualquier sector, que hay que empezar a darles la oportunidad y que hay que empezar a reinventarnos para que ese propósito dentro de los distintos sectores continúe. Eh, Nosotros tenemos que ser esos grandes impulsores de la confianza. Yo sé que es difícil, o sea, todos los días nos levantamos con cifras, a veces negativas, a veces positivas. Los empresarios se asustan claramente, cómo hago para tener la responsabilidad con mis trabajadores, con mis proveedores, con mis cadenas logísticas, pero hay que confiar. Y yo creo que la reinvención, como lo menciona la doctora Rosemary, tiene que ser ese gran apalancador para que el empleo no se pierda. Yo, al igual que ella, no puedo entrar a discutir con que dejen los trabajadores, no los despidan, no tengo el nivel para hacerlo, pero sí hay que empezar a mirar cómo este modelo de esta pospandemia nos permite tener una oportunidad de generar nuevos empleos, de darle continuidad al empleo, porque al final, para poder yo ser sostenible en el tiempo, a lo que me dedique, a fabricar zapatos, a fabricar cables, a hacer, no sé, medicamentos o lo que yo me dedique, también necesito, digamos que toda esa capacitación y toda esa curva de aprendizaje que ya tienen las personas que hoy ejercen ese empleo. Y para poder reactivarnos y para poder seguir adelante, para poder, digamos que darle continuidad a nuestra economía y a nuestra forma de vivir, hay que confiar en que lo podemos hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reinventarnos. O sea, yo soy una fan convencida de la reinvención, no solamente en la parte de la tecnología, sino también en ese compromiso que como empresas tenemos, en ese gran acompañamiento. Hoy grandes empresas lo hacen muy bien. ¿Por qué no empezar a capacitar a esas pequeñas empresas para que tomen la confianza? Lo que mencionó el ministro, el regionalismo, el empezar nosotros a confiar en nuestros propios productos, hace que nuestras cadenas productivas crezcan y que el empleo, por ende, no se pierda. Esa nueva forma o ese mejoramiento de la productividad en esa conquista de esas nuevas plazas que se nos permiten, hay que verlos como grandes oportunidades. O sea, pienso que hay que ver este proceso como ese gran salto que tuvimos que dar, pero que tiene que no ser ese miedo que nos consume, sino esa gran posibilidad de salir adelante, ese aprovechamiento de esos nuevos canales, esos nuevos consumidores que se nos están abriendo, ese aprovechamiento de esa definición de una nueva cultura del cliente, muy seguramente digital, pero también presencial. Según no vamos a volver a la vida social, quizás en algún tiempo, pero eso no quiere decir de que no tengamos necesidades y que no se puedan leer esas necesidades y que el sector de la manufactura y la grande y la mediana y la pequeña empresa puedan leerlo y puedan entregarle a nosotros los consumidores los productos que en este momento, así sea desde casa, estamos necesitando. Entonces, yo creo que esos nuevos esquemas, esa nueva digitalidad, esos nuevos consumidores, esas nuevas plazas, ese nuevo confiar, pues tiene que ser ese apalancador para que la sostenibilidad en las empresas continúe y pues sirva para que no se pierda el empleo, pues ojalá en ninguna región del país. Doctor Hernández, con usted quiero pasar a un tema y es que precisamente el ministro hablaba sobre una futura misión de internacionalización de las empresas colombianas. Entonces, quiero saber su opinión como empresario de qué hace falta para que las empresas colombianas realmente puedan internacionalizarse. Y le pego ahí otro punto, y es qué hace falta para que la digitalización de las empresas y el e-commerce sea más que una realidad, algo común para el colombiano. Doctor Hernández, ¿nos escucha? Doctor Hernández, ¿nos está escuchando?
Doctora Quintero, entonces si quiere le traslado la pregunta a usted. El ministro nos adelantó que va a haber una misión de internacionalización. ¿Cuáles son esas 2 o 3 peticiones clave que usted le haría para incluir dentro de un proyecto, dentro de una política pública de internacionalización de las empresas? Sí, hay un tema muy significativo y que yo lo pude palpar en Turquía. Cuando uno define una estrategia como ese análisis que él hizo, ya tenemos definido cuántas empresas tienen registro de producción de insumos o productos que se están importando, ¿verdad? Si eso es así, estratégicamente, ¿qué se pudiera hacer? Revisar esa capacidad instalada que hoy tienen las empresas, si hay que fortalecerlas algo más, facilitarle la tecnología que se requiere para llevarla a un punto mucho más elevado y acelerar ese comercio internacional con el tema de los protocolos. Ya hablamos tanto de protocolos, de los cumplimientos normativos de las reglamentaciones técnicas, porque no es solamente aranceles, las reglamentaciones técnicas, si no se homologan entre los países no podemos hacer nada, así esté el Tratado de Libre Comercio. Entonces yo creo que eso tiene que sumársele también la dosis de los recursos que tiene hoy el sistema de ciencia y tecnología, focalizar un grupo de expertos sobre esas 1000 y pico empresas para acelerar las exportaciones. Y hay algo que también vale la pena mencionar y es el tema de financiero. Nosotros tenemos una gran falencia financiera desde las mismas competencias gerenciales para tomar decisiones financieras. Ya en el Plan Nacional de Desarrollo quedó aprobado crear los centros de desarrollo financiero enfocados en el tema de ciencia, tecnología e innovación como una obligación del gobierno. Entonces, este es el momento también de entrar a mover toda una institucionalidad que acompañe financieramente a esas empresas con las que nos podemos focalizar en algún momento. Ese sería como básicamente las solicitudes que haríamos. Bueno, y se me olvida algo que no mencioné en la presentación. Ya en el país existe una estructura que se llaman los clústeres. Los clústeres están en todas las regiones del país y siempre se ha dicho, cuando un país quiere competir, uno compite no como país, uno compite como región que saca la bandera por un país. Desde ese punto de vista, yo creo que los clústeres son los llamados a tomar también un liderazgo en comercio internacional y en esa misión. ¿Por qué? Porque ya esos empresarios que forman parte de los clústeres se conocen. Ya ellos han trabajado gobierno corporativo, ya han ido a misiones juntos, ya conocen las posibilidades de mercado. Y allí lo que haríamos es acortar el proceso para acelerar y tener unos resultados de más corto plazo. Listo. Ya ahora sí, para cerrar, doctora Pulido, lo primero que yo quisiera preguntarles, o ya para cerrar, mejor dicho, a modo de conclusión, que nos cuente rápidamente, en 30 segundos, un minuto, cuál es la principal oportunidad que tienen ahora las empresas y el sector manufacturero de cara a la reactivación. La innovación y la reinvención y la innovación. Aquí estoy. El poder, la posibilidad de crearse nuevamente, de entender a ese consumidor para poder llegar al portafolio que hoy necesitamos y que vamos a necesitar de aquí en adelante, y al no temer. O sea, hay que seguir con fuerza y con impulso para que pues esto no nos va a quedar grande. Es sencillamente una etapa más que como humanidad tenemos que vivir. Doctor Hernández, ¿está ahí? Doctor Hernández, ¿nos está escuchando? Bueno, entonces, doctora Quintero, cuéntenos usted cuál es esa principal oportunidad que ve en este momento de cara a la reapertura de la economía y del sector manufacturero. La principal oportunidad es la reinvención basado en tecnologías digitales y tecnología dura. Yo lo he dicho en varias reuniones, nosotros el COVID nos colocó en un abismo, pero por la tecnología llegamos hasta la orilla del abismo. Entonces es el momento de alejarnos de esa orilla haciendo uso apropiado de las tecnologías, que era
de los temas que más hemos ido aplazando en el proceso. Ya esto no es una decisión que si hoy decido tomarlo o no, hoy lo tomo o me quedo. Yo creo que esa es como la principal oportunidad que hoy tenemos, y también es la otra que no hemos medido y ya hay que comenzar a hablar de ella, es la productividad de las personas. Los países son muy latinoamericanos, sobre todo, somos muy malos en productividad. Ayer yo tomé una foto muy importante, una mesa de planchar al lado de un escritorio, de cómo ahora podemos hacer múltiples tareas al tiempo, pero ¿por qué nos estamos ahorrando tiempo de logística, desperdiciando tiempo que se desperdicia para uno prepararse e ir a trabajar? Entonces, todas esas personas, que creo que el promedio es como el 27-28% de la fuerza laboral colombiana, que se pueden mover por el teletrabajo, podemos hacer un gran aporte al incremento de la productividad del país, y ese es un gran reto que debemos ir realizando también. Listo. Y ahora sí, doctor Hernández, para cerrar con usted, cuéntenos en un minuto para usted cuál es la principal oportunidad que nos está dejando el coronavirus de cara a la reapertura económica y del sector manufacturero. Aló. Sí, sí, señor. Ahí lo estamos empezando a escuchar. Aló. Sí, sí, señor. ¿Me oye? Sí, sí, señor, lo estamos oyendo. ¿Podría abrir la cámara? A mí me preocupa mucho, abrir la cámara. Eso, listo. Ahí. Listo, sí, señor. Sí, señor. Ahí. Sí, señor. Adelante. ¿Nos está escuchando? Yo veo su imagen, pero está lenta, se ve como congelada. O si quiere sin la cámara, un minuto de conclusión para poder cerrar el foro. Bueno, finalmente no fue posible, pero entonces quiero agradecerle al doctor Hernández, a la doctora Quintero, a la doctora Pulido y a todos los más de 200 personas que nos alcanzaron a acompañar durante este foro, y quedan bienvenidos para una próxima ocasión. Gracias a ustedes también. Gracias a todos. Aló, aló. Aló, aló. 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 Sí, doctor Hernández. Aló. Aló. Sí, doctor Hernández, ¿está ahí? Aló. Sí, aquí estoy, ¿me oyes? Sí, sí, señor. Entonces, como le decía, para ser justo, regálenos en un minuto una última reflexión. Sí, no, a mí me preocupa muy rápido. Todos los gremios, todo el mundo, economía del mundo. En Colombia las exportaciones menores caen todos los días. Hay que desarrollar el sector de calzado, el sector textil, todo lo que podemos nosotros exportar de frutas y vender Colombia, artesanías. Y nadie habla de eso ni nos ponemos meta. ¿Qué hacen las cajas de compensación? ¿Qué hace el SENA? ¿Qué hace todas las cámaras de comercio? Tenemos grandes impuestos en Colombia que no nos hacen competitivos. Tenemos que arreglar esto de fondo para poder trabajar. Por eso decía al comienzo, trabajar la universidad, los empresarios y los políticos, y reinventarnos como hicieron los asiáticos. Bueno, doctor Hernández, ahora sí, con esta reflexión, bueno, como les decía, ahora sí, ya con esta reflexión, sí, señor, sobre la necesidad de la reinvención de la economía colombiana, como se hizo en Asia. Mi reflexión. Bueno, mucho cuadro, mucha cosa, mucho discurso, mucho cuadro, mucho discurso, mucha cosa, pero poca ejecución. Bueno, doctor Hernández, ahora sí, con esta reflexión, damos cierre a este foro. Nuevamente, gracias a todos los que nos acompañaron y quedan bienvenidos para una próxima ocasión. Gracias. Feliz día.
Agradecemos Gracias. a nuestros invitados Gracias a por todos. habernos acompañado y así como a todos nuestros asistentes que se conectaron el día de hoy. Finalizamos el foro Reactivando la Industria Manufacturera. Los invitamos a que se conecten a nuestros próximos foros virtuales LR. Muchas gracias.